Chile-China Express. La ausencia de la ANI ante el desafío geopolítico y la llamada a la soberanía digital. El proyecto Chile-China Express. Infraestructura estratégica en el campo de batalla geopolítico. El proyecto Chile-China Express, CCE, emerge no como una mera iniciativa de infraestructura de telecomunicaciones, sino como un epicentro de tensión geopolítica que encapsula la rivalidad estratégica entre las superpotencias del siglo XXI. Su análisis exige trascender la perspectiva puramente técnica o económica para situarlo dentro del marco más amplio de la competencia por el control de los flujos de información, la soberanía digital y la influencia global. El proyecto, presentado por Inchcape Shipping Services, ISS, propone la instalación de un cable submarino de fibra óptica de 19.873 kilómetros que conectará Valparaíso, Chile, con Hong Kong. Los promotores sostienen que este cable ofrecería velocidades de hasta 16 terabits por segundo, posicionando a Chile como un centro de datos global y, paradójicamente, como un paso para aumentar su autonomía digital, al reducir la dependencia de las rutas de cables propiedad de empresas estadounidenses. Sin embargo, la dimensión real del proyecto reside en el actor principal designado para su operación, China Mobile International, CMI. Esta conexión con un conglomerado estatal chino sitúa el CCE firmemente en el contexto de la iniciativa Una Franja, Una Ruta, BRI, de China, una ambiciosa estrategia que busca expandir su influencia global mediante inversiones masivas en infraestructura crítica en todo el mundo, abarcando sectores como las telecomunicaciones, la energía, el agua y los medios de comunicación. La reacción del gobierno de Estados Unidos a este proyecto ha sido excepcionalmente dura e inmediata, lo que subraya la percepción de que el CCE no es un asunto meramente bilateral, sino de interés regional e internacional. En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Estado de EEUU impuso restricciones de visado a 3 altos funcionarios del gobierno chileno involucrados en la tramitación del proyecto: el ministro de Transporte y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y el jefe de gabinete de Subtel Guillermo Petersen. La acción, anunciada en una carta del entonces secretario de Estado Marco Rubio, fue descrita como un refuerzo del compromiso de la administración Trump con la protección de los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos en la región. Las justificaciones expuestas por Washington fueron contundentes. Se argumentó que el proyecto comprometería la seguridad de las telecomunicaciones críticas y socavaría la seguridad regional. Esta intervención coercitiva no fue una medida simbólica, sino una herramienta de política exterior directa, diseñada para influir en la decisión soberana de otro Estado. La intensidad de la respuesta estadounidense fue precedida por una campaña de advertencias diplomáticas sostenidas por parte de su embajador en Chile, Brandon Judd. Fuentes indican que el embajador mantuvo numerosas reuniones con autoridades chilenas durante 2 meses antes de la revocación de los visados, advirtiéndoles explícitamente que el proyecto representaba una amenaza para la seguridad nacional tanto de Chile como de la región. De hecho, según el exministro Juan Carlos Muñoz, el propio embajador Judd le comunicó directamente que el gobierno de EEUU consideraba la instalación del cable como una condición de inseguridad y un riesgo para la seguridad nacional, llegando a prevenir que la continuación del proyecto podría llevar a la revocación de visas. Estas advertencias implicaban consecuencias aún más graves, como la posibilidad de que la revisión de la colaboración en programas de intercambio de información entre ambos países fuera forzada. La confianza expresada por el embajador en que el futuro gobierno de José Antonio Kast tomaría la seguridad de la información en serio y abordaría estos problemas, contrasta fuertemente con la postura del gobierno anterior y sugiere una clara preferencia política de Washington por un cambio de rumbo en Santiago. Este enfrentamiento diplomático puso al gobierno chileno en una posición delicada. La protesta formal presentada por el Ejecutivo al embajador Judd, demandando explicaciones para la medida, y las afirmaciones del presidente Gabriel Boric de que Chile es y será autónomo y que nunca había realizado actividades que socavaran la seguridad de nadie, demuestran la sensibilidad política del asunto. La crisis se agudizó cuando el canciller Alberto Van Claveren fue convocado a dar explicaciones ante comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso sobre el estado de las relaciones con EUU. El caso del CCE, por lo tanto, ilustra de manera contundente cómo decisiones aparentemente técnicas sobre infraestructura pueden convertirse rápidamente en cuestiones de alta política, afectando alianzas estratégicas,
la cooperación en materia de seguridad y la reputación internacional de un país. La lección fundamental es que, en la era digital, la soberanía ya no se limita a las fronteras terrestres, se extiende a las redes subterráneas y submarinas que sustentan la economía y la sociedad moderna, convirtiendo cada nueva conexión en una elección estratégica de profunda resonancia geopolítica. Ausencia analítica de la ANI, la incapacidad para detectar y articular riesgos geopolíticos. El análisis del caso Chile-China Express revela una grave deficiencia institucional en la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, de Chile, manifestada en una doble ausencia: la incapacidad para realizar una evaluación de riesgos geopolíticos interna y la falta de alertas tempranas que pudieran haber orientado la toma de decisiones del gobierno. La dinámica del proyecto muestra que el proceso decisivo avanzó significativamente sin la participación ni la advertencia de la agencia de inteligencia, siendo finalmente frenado por una intervención externa de una potencia extranjera. Este hecho evidencia una brecha analítica crítica, donde la ANI no cumplió con su función preventiva de identificar y articular las complejas amenazas que un proyecto de esta magnitud implicaba para la soberanía y la seguridad nacional de Chile. El proceso de tramitación del CCA avanzó con notable celeridad y bajo un velo de opacidad considerablemente mayor al de proyectos similares como el Cable Humboldt. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, MTT, llegó a emitir un decreto, firmado digitalmente por el ministro Juan Carlos Muñoz el 27 de enero de 2025, que habría autorizado a China Mobile International, CMI, a instalar, operar y explotar el cable durante 30 años. La existencia de este decreto en plena ejecución demuestra que el proyecto había superado múltiples etapas regulatorias y burocráticas. La revocación de dicho decreto solo 2 días después, el 29 de enero de 2025, fue justificada oficialmente por errores técnicos o de tipeo por parte de Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Subtel. Si bien esta rápida retractación indica una conciencia tardía de que algo andaba mal dentro del propio sistema gubernamental, el catalizador que expuso la gravedad de la situación no fue un análisis interno, sino la presión directa y explícita del gobierno de Estados Unidos. Fue la serie de advertencias del embajador de EEUU, Brandon Judd, sobre las implicaciones de seguridad nacional del proyecto, las que obligaron al gobierno chileno a ordenar la suspensión del proceso y declarar que la decisión pasaría a ser dependiente del nuevo gobierno de José Antonio Kast. Esta secuencia de eventos expone una falla analítica fundamental. La ANI, cuyo mandato incluye la vigilancia de amenazas a la seguridad del Estado, no parece haber generado una evaluación de riesgos geopolíticos que pusiera en guardia al Poder Ejecutivo mucho antes de que el proyecto alcanzara una fase tan avanzada. La agencia no logró anticipar ni comunicar públicamente los siguientes riesgos estratégicos inherentes al proyecto. Primero, riesgo de espionaje y acceso ilimitado a datos. La legislación china es un factor determinante en este riesgo. La Ley de Seguridad Cibernética de 2017 establece que los operadores de infraestructura crítica en China están obligados a cooperar con las agencias de inteligencia y seguridad del Estado y a almacenar los datos personales sensibles recopilados dentro del país. Esto crea una vía legal robusta que permite al gobierno chino acceder a cualquier dato que transite por el cable CCE, incluidos datos gubernamentales, corporativos y personales de ciudadanos chilenos, sin necesidad de consentimiento explícito de los usuarios o de notificación a los otros estados conectados. La ANI no articuló este peligro, que transforma un simple conductor de datos en una potencial red de recolección de inteligencia para una potencia rival. Segundo, riesgo de coerción económica y política. Controlar la infraestructura crítica de un país otorga una palanca de poder considerable. La ANI no evaluó el riesgo de que Chile, una vez dependiente del cable CCE, pudiera verse sometido a presiones para modificar sus políticas internacionales, comerciales o diplomáticas. El precedente de un buque de bandera china cortando deliberadamente un cable de Internet de Taiwán sirve como una demostración tangible de cómo la infraestructura de telecomunicaciones puede ser utilizada como una herramienta de coacción y sabotaje. La ausencia de un análisis sobre este escenario de coerción representa un vacío estratégico de primer orden. Tercero, riesgo de exclusión de aliados estratégicos y aislamiento. El proyecto también presenta riesgos para la cohesión territorial y las alianzas de Chile.
El senador Alejandro Kuzanovich señaló que el CCE podría usarse para crear una ruta de conectividad que intencionadamente excluya territorios estratégicos como Rapa Nui, Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández, afectando la soberanía y el desarrollo equitativo del país. Más importante aún, la firme postura de Estados Unidos demuestra que una alineación tecnológica con China podría aislar a Chile de sus principales socios de seguridad y de intercambio de información sensible, afectando programas de inteligencia y cooperación militar que dependen de canales seguros. Cuarto, riesgo de daño a la relación bilateral con EU. Finalmente, la ANI, al tener la atribución legal de proteger los intereses nacionales, falló en prever el daño severo que este proyecto causaría a las relaciones diplomáticas y de seguridad con uno de los aliados más importantes de Chile. La crisis resultante, con la revocación de visas y la consiguiente protesta del gobierno chileno, es una consecuencia directa de la falta de un análisis de inteligencia que hubiera ponderado estas relaciones junto con los beneficios económicos percibidos del proyecto. En resumen, la ANI actuó como un observador pasivo en lugar de un asesor estratégico proactivo. Permitió que el proceso decisivo se desarrollara sin su contribución analítica, lo que llevó al gobierno a un callejón sin salida diplomático. La dependencia de una advertencia externa para reconocer la gravedad de la situación es una admisión de fracaso institucional y una llamada urgente a la reforma y fortalecimiento de la capacidad analítica de la agencia. Falta de asesoría efectiva. El vacío institucional en la toma de decisiones estratégicas. Más allá de la ausencia de un análisis de riesgos específico, la gestión del proyecto Chile-China Express expuso una falencia igualmente grave en el núcleo mismo de la función de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, su incapacidad para cumplir con su deber legal de asesorar eficazmente al Poder Ejecutivo. La función de la inteligencia no se limita a la recopilación de información. Su propósito central es interpretar esa información para proporcionar al máximo nivel político las perspectivas estratégicas necesarias para la toma de decisiones informadas sobre la política exterior y de defensa. En el caso del CCE, la ANI incumplió este mandato constitucional, dejando al Ejecutivo gobernar a ciegas sobre una cuestión de máxima relevancia para la soberanía y la seguridad nacional. La base legal de esta responsabilidad se encuentra en la Ley número 19.974, que organiza a la ANI. Dicha ley define explícitamente la misión de la agencia como proporcionar al presidente de la República, a través del Consejo de Seguridad Nacional, la información necesaria para formular las decisiones que correspondan a la política exterior y de defensa de la República. Además, la ley asigna a la ANI la responsabilidad de la contrainteligencia, definida como la actividad destinada a detectar y neutralizar las conspiraciones, infiltraciones, espionajes, sabotajes y otras formas de agresión contra la soberanía, la integridad territorial y el ordenamiento jurídico del Estado, provenientes de organizaciones u organismos extranjeros.